Bienvenidos al webinar sobre la importancia de la demografía en la política. En este webinar vamos a estar explorando cómo los datos demográficos influyen en las estrategias políticas y en las campañas electorales. Vamos a empezar primero hablando sobre qué es exactamente la demografía. En términos simples, es el estudio estadístico de las poblaciones humanas. En la demografía, pues nosotros examinamos 4 aspectos fundamentales de la población. Primero, el tamaño de la población. Esto se refiere simplemente a cuántas personas hay en un área específica. Puede ser una ciudad, un país o incluso el mundo entero. También estudiamos la distribución geográfica. Aquí hablamos de cómo estas personas están entonces repartidas en diferentes áreas. Viven principalmente en ciudades, si están en áreas rurales. Esta distribución pues, puede tener un impacto significativo en las necesidades y preocupaciones de diferentes comunidades. También está la composición, que este aspecto es particularmente interesante, y esto incluye factores como la edad, el género, la etnicidad y el nivel socioeconómico de la población, entre muchos otros factores. Y esta composición es importante porque esto influye tanto en las prioridades y la opinión política de las personas. Y también está la dinámica de la población. La demografía no es estática. Constantemente estamos viendo cambios debido a factores como la migración, la tasa de natalidad y la mortalidad. Y estos cambios pues, entonces pueden alterar drásticamente el panorama político de una región. Pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué deberían importarle estos datos a un político o una estratega de campaña? Pues vamos a explicar un poco. Primero, los datos demográficos permiten a los políticos, estas estrategias de campaña, identificar grupos específicos dentro de la población. Esto se llama lo que se llama segmentación del electorado. Por ejemplo, si saben que hay una gran población de jóvenes profesionales en una ciudad, pues pueden entonces adaptar sus mensajes para abordar temas como tal vez el empleo o la vivienda asequible, que son cosas que le interesan más a una población más joven. También pueden desarrollar políticas públicas. ¿Por qué? Porque comprender la demografía ayuda a los políticos a diseñar políticas que realmente aborden las necesidades de sus constituyentes. Si en una región tienes una población, por ejemplo, de mayor edad, pues entonces las políticas de salud y cuidado de personas mayores pues deben ser prioritarias. También los datos demográficos son cruciales para predecir las tendencias de los votos. Históricamente, pues ciertos grupos demográficos han demostrado preferencias por determinadas ideologías o partidos políticos, como en el caso de Puerto Rico. Sabemos que las personas mayores prefieren a los partidos tradicionales y las personas más jóvenes pues tal vez prefieren a los partidos nuevos que están ascendiendo. Así que son cosas que es importante saber en qué áreas se concentran unos y otros. También permite desarrollar estrategias geográficas, porque conocer dónde viven ciertos grupos demográficos pues permite a los políticos dirigir sus recursos de campaña de manera más efectiva. Pueden decidir dónde realizar mítines, dónde colocar anuncios e incluso dónde establecer sus oficinas de campaña. Además, pues permite identificar los problemas sociales críticos. La demografía puede entonces resaltar qué problemas hay que de otra manera tal vez es un poco más difícil, ¿verdad?, poder percibirlo. Así que eso ayuda a la demografía a identificar cuáles son esos problemas críticos. Por ejemplo, si vemos un aumento en la población joven, esto podría señalar la necesidad de más oportunidades educativas o de empleos en una zona particular. Permita darle, por ejemplo, un ejemplo más concreto. Imaginen que son candidatos a una elección local. Pues los datos demográficos muestran que su distrito tal vez tiene una gran cantidad de familias jóvenes y están creciendo la comunidad de inmigrantes también. Así que tienes más familias jóvenes, más inmigrantes. ¿Cómo entonces podría usar esto para información para usted trabajarla? Pues primero, podría enfocarse en temas como la educación infantil, el desarrollo de parques y áreas recreativas para entonces atender esas familias jóvenes. Y tal vez para comunidades inmigrantes, pues entonces usted podría proponer programas de integración y apoyo lingüístico para esas personas que vienen para esa área. Así que este enfoque personalizado, basado en datos demográficos, pues les permite entonces conectar de manera más efectiva
con los votantes potenciales que tienen estos candidatos o estos partidos. Pero obviamente, un elemento fundamental en análisis demográfico para todo esto, pues son los datos per se, que provienen de diferentes fuentes, como son los censos, como son las encuestas. Y esta información pues hay que recopilarla, analizarla y luego entonces aplicarla para tener información que sea valiosa para las campañas. Y esto es un proceso pues que hay que hacer. Los políticos utilizan la información demográfica principalmente de 5 formas. Primero, para identificar segmentos clave del electorado, como dijimos anteriormente, para la segmentación. También para personalizar sus mensajes. También para diseñar estrategias electorales específicas, para estar continuamente en sus campañas, para desarrollar políticas que sean inclusivas. Así que vamos a explorar cada uno de estos elementos posibles un poquito más de detalle ahora para que vean entonces cómo la demografía trabaja con estas áreas. Primero vamos a hablar sobre la identificación de segmentos clave. Imaginen que están dirigiendo una campaña. No pueden hablar con cada votante individualmente. Son demasiadas personas. Así que entonces, ¿dónde entra entonces aquí la segmentación? Pues los datos demográficos permiten a los políticos dividir a la población en grupos más manejables. Por ejemplo, tal vez dividirlo en jóvenes, tal vez gente de 18 a 24 años. Pues este grupo pues suele estar más interesado en temas como la educación superior, accesible, oportunidades de empleo, el cambio climático, o también puedes identificar al grupo de personas mayores, adultos mayores, tal vez población de 65 años y más, que estos tienden a preocuparse más por temas como la atención médica, las pensiones, la seguridad, o algún grupo étnico específico que puede entonces tener preocupaciones únicas relacionadas con su representación en esa área, con igualdad de oportunidades, con políticas de inmigración. Así que depende cómo sea lo que tú estés buscando y cómo sea tu población, pues tú vas a ir adaptando tu mensaje. También diferentes niveles, personas de diferentes niveles socioeconómicos, pues tienen diferentes preocupaciones. No va a ser lo mismo personas que tengan un ingreso alto que las personas que tengan un ingreso bajo, que inclusive puede estar viviendo por debajo del nivel de pobreza. O sea que eso siempre hay que tratar de identificarlo si estás trabajando en la política. Una vez identificados estos segmentos, pues el siguiente paso es personalizar el mensaje. No se trata de solamente qué decir, sino también de cómo decirlo. Por ejemplo, el dirigirse a jóvenes profesionales, un candidato o candidata podría entonces hablar sobre innovación tecnológica o startups. Si estás hablando, ¿verdad?, para comunidades rurales, el enfoque podría estar en apoyar a la agricultura o el desarrollo de infraestructura. Esta personalización, pues no solamente requiere el contenido, sino también de qué forma se va a llevar, qué medios se va a utilizar. Los jóvenes podrían ser alcanzados más efectivamente a través de las redes sociales, mientras que los votantes mayores o esas personas que están en las áreas rurales, pues podrían entonces preferir otros medios tradicionales como la televisión o en la radio. Y los datos demográficos también influyen en el diseño de las estrategias electorales. Imagina que los datos muestran una alta concentración de familias jóvenes en ciertos distritos. Pues un candidato podría decidir realizar eventos familiares en parques locales en esas áreas. O si hay una gran población de personas jubiladas, pues podría entonces organizar foros sobre atención médica en centros comunitarios. Así que los datos demográficos te ayudan a decidir dónde realizar esas actividades o también dónde abrir oficinas de campaña, dónde colocar anuncios o dónde concentrar los esfuerzos de movilización de votantes. Así que por eso tú a veces ves que algunos candidatos se concentran en unas áreas particulares y otros pues se concentran en diferentes áreas, dependiendo de cuál grupo sea más favorecido para ellos. Además, las campañas políticas no pueden ser estáticas. Y los buenos estrategas saben que deben adaptarse constantemente a esos cambios que están ocurriendo. Así que los datos demográficos en tiempo real, combinados con encuestas
y análisis de redes sociales, pues permiten a las campañas ajustar su estrategia sobre la marcha. Así que es importante tener una combinación de datos y si se tienen datos demográficos en tiempo real, mejor. Por ejemplo, si una campaña nota que está perdiendo apoyo entre las mujeres de mediana edad, por ejemplo, pues entonces podría rápidamente desarrollar mensajes y políticas dirigidas específicamente a abordar las preocupaciones de este grupo demográfico. Que constantemente hay que estar cambiando y las estrategias pues deben cambiar basado en eso. Los datos demográficos pues también son cruciales para el desarrollo de políticas públicas inclusivas. Comprender la composición demográfica de una comunidad va a ayudar a los políticos a crear políticas que realmente reflejen las necesidades de sus constituyentes. Por ejemplo, en una ciudad, una gran población de inmigrantes, pues un político podría proponer programas de integración lingüística y cultural. Además, en comunidades, por ejemplo, con alta proporción de personas mayores, pues los políticos podrían entonces enfocar, desarrollar iniciativas que faciliten el acceso a servicios de salud o actividades recreativas adaptadas a ese grupo particular. Mientras que tal vez en áreas donde predominan familias jóvenes, ahí entonces podría ser clave la implementación de políticas que apoyen la educación y la atención infantil. Si están creciendo las familias jóvenes, que en el caso de Puerto Rico no es, pero hay otros países que sí, pues mira, pues tal vez crear escuelas, o sea, crear centros de cuidado. Así que son cosas que dependiendo de la población hay que ir monitoreando y tomando decisiones. Pero ¿cuáles son los principales cambios demográficos que están impactando la política en diferentes partes del mundo en estos momentos? Yo quiero hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, está el crecimiento poblacional, o el decrecimiento, depende del área geográfica. También tenemos la migración, los cambios en la estructura de edad. Aquí tenemos el envejecimiento de la población, por ejemplo. La urbanización, los cambios en las tasas de fecundidad y mortalidad. Y los cambios en la composición étnica y cultural. Estos son los principales cambios que están ocurriendo, así que vamos a examinar cada uno de ellos, de estos factores, y entonces cómo están cada uno de ellos influyendo en las políticas públicas. Primero, el crecimiento poblacional. Este factor pues, puede alterar significativamente el equilibrio de poderes entre diferentes regiones. Un ejemplo claro a esto lo vemos en Estados Unidos. Estados como Texas y Florida han experimentado un rápido crecimiento poblacional en las últimas décadas. Como resultado, pues han ganado más representación en el Congreso, lo que aumenta entonces su influencia política a nivel nacional. Así que imaginen las implicaciones. Más votos en el colegio electoral para elecciones presidenciales, más voces en las cámaras de representantes para influir en la legislación nacional. Así que el crecimiento poblacional no solamente es un número, también es un cambio en el equilibrio del poder político. El segundo factor es la migración, tanto interna como internacional. La migración puede cambiar drásticamente la dinámica poblacional locales y nacionales. Un ejemplo es el impacto de las comunidades latinas en la política de California. En las últimas décadas, el aumento de la población latina debido a la inmigración pues ha transformado el panorama político de ese estado. California alguna vez fue un bastión republicano y ahora es considerado un estado sólidamente demócrata, en gran parte debido a las tendencias de voto de la comunidad latina. Así que este cambio no solo afecta las elecciones, sino que también las políticas que se promueven y se aprueban en el estado. Porque desde la educación bilingüe hasta las políticas de inmigración, todo esto hay que tomarlo en consideración a la población ir cambiando. El tercer factor es la estructura por edad de la población. Esto es un cambio demográfico particularmente importante porque afecta directamente las prioridades de los votantes. Pensemos en Europa, donde muchos países están experimentando un envejecimiento significativo de la población. En países como Italia o Alemania, donde la proporción de personas mayores está aumentando rápidamente, vemos entonces un énfasis creciente en políticas relacionadas con las pensiones, el cuidado de salud para las personas mayores y la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Estos cambios demográficos pues, no solo influyen en las políticas que se proponen,
sino que también en quién gana las elecciones. Los partidos que abordan eficazmente las preocupaciones de las poblaciones que envejecen tienen entonces una ventaja significativa. El cuarto factor es la urbanización. Esto es un fenómeno global que está creando una división cada vez más marcada entre las áreas urbanas y las rurales. En muchos países vemos una tendencia clara. Las áreas urbanas tienden a votar de manera más liberal o progresista, mientras que las áreas rurales tienden a ser más conservadoras. Y esta división no es solo una curiosidad estadística, está redefiniendo el mapa político en muchos países. Y algo similar vemos en Puerto Rico, donde por ejemplo San Juan y sus áreas cercanas, pues vemos que hay candidatos que tienen mayor posibilidad de ganar en esos grupos progresistas, esos partidos emergentes, en comparación con el resto de la isla. Y en Estados Unidos se ve claramente también, donde los demócratas tienden a dominar en las grandes ciudades, mientras que los republicanos mantienen entonces sus fuerzas en las áreas rurales. Y esta dinámica pues está llevando a debates sobre la representación y el peso político de las diferentes regiones. El quinto factor son los cambios en las tasas de fecundidad y mortalidad. Estos cambios pueden tener implicaciones profundas para las políticas y la economía de un país. Japón nos ofrece un ejemplo interesante. Con una de las poblaciones más viejas y que más rápido está envejeciendo a nivel mundial y una tasa de natalidad bien baja, pues Japón enfrenta desafíos que son realmente no son únicos, pero son bien particulares. Y esto pues ha llevado a debates políticos intensos sobre temas como la inmigración, que tradicionalmente es bastante restrictivo en Japón, la reforma del sistema de pensiones y cómo mantener el crecimiento económico con una fuerza laboral que cada vez es más pequeña. Y finalmente, tenemos los cambios en la composición étnica y cultural de un país, que también pueden introducir nuevas perspectivas y desafiar las normas políticas existentes. Un ejemplo poderoso de esto lo vimos en las elecciones de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos en el 2008. Su historia pues, fue posible en gran parte gracias a una coalición multiétnica de votantes, reflejando los cambios demográficos en curso en ese país. Y este evento no solamente fue un histórico por sí mismo, sino que también cambió la conversación política sobre raza y representación en los Estados Unidos. Todos estos cambios que hemos discutido hasta el momento alteran el equilibrio de poder entre regiones y grupos, cambian las prioridades de los votantes, por lo tanto, las agendas políticas, desafían las suposiciones existentes sobre cómo funciona la política y crean nuevas oportunidades y desafíos para los líderes políticos. Así que entender estos cambios demográficos es fundamental para navegar el futuro de nuestra democracia. Vamos a ver ahora cómo se aplica todo esto en el mundo real, examinando algunas campañas políticas que han utilizado con éxito los datos demográficos. Vamos a empezar con la campaña de Barack Obama del 2008, que es considerada un hito en el uso de los datos demográficos y tecnologías en campañas políticas. El equipo de Obama utilizó de manera innovadora los datos demográficos para, en primera instancia, segmentar la población por edades. La campaña se enfocó fuertemente en los votantes jóvenes, estamos hablando de entre 18 y 29 años, reconociendo que este grupo demográfico era más propenso a utilizar las redes sociales, por lo que entonces desarrollaron una fuerte presencia en plataformas como era Facebook o YouTube. También Obama logró movilizar a las comunidades afroamericanas e hispanas de una manera sin precedentes, y su campaña abordó temas específicos que resonaban con estos grupos, como es la reforma migratoria o los derechos civiles. También, aprovechando los datos demográficos, la campaña de Obama desarrolló una sofisticada base de datos de votantes que le permitió entonces dirigir mensajes personalizados a diferentes grupos demográficos. El resultado pues, fue una victoria histórica que cambió la forma en que se realizan las campañas políticas en la era digital. Vamos entonces ahora a pasar a otro ejemplo bastante diferente, que fue la campaña del Brexit en el Reino Unido en el 2016. Aquí los partidos del Brexit utilizaron los datos demográficos de manera efectiva. Primero, se concentraron en áreas rurales
y menos urbanizadas, donde había un mayor descontento con la Unión Europea y había preocupación sobre la inmigración. También la campaña enfatizó mensajes que resonaban con votantes mayores y aquellos sin educación universitaria, dos grupos demográficos que los datos mostraban que eran mucho más propensos a apoyar la salida de la Unión Europea. También utilizaron datos sobre desempleo y estancamiento salarial en ciertas regiones para adaptar su mensaje sobre el Brexit y cómo esto se podría beneficiar a estas áreas. Y así que a pesar de que las encuestas predecían la victoria para el Remain, el uso efectivo de los datos demográficos por parte de la campaña de Brexit contribuyó a su sorprendente victoria. Así que estas campañas nos comprueban varias cosas. El primero, la importancia de la segmentación. Cada campaña exitosa identificó y se dirigió a grupos demográficos específicos. También la importancia de personalizar el mensaje. Los mensajes se adaptaron cuidadosamente para resonar con las preocupaciones de diversos grupos demográficos. También el uso de la tecnología. Las herramientas digitales y el análisis de datos jugaron un papel crucial en varias de estas campañas. También la importancia de lo local. Incluso en campañas nacionales, entender y abordar las preocupaciones locales fue clave. Así que estas campañas demuestran que el uso efectivo de datos demográficos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en las campañas políticas. Ahora es crucial que abordemos los desafíos éticos que surgen con el uso de datos demográficos en la política y algunas consideraciones que tenemos que tener hacia el futuro, que dónde debemos dirigirnos. Primero, los principales desafíos éticos que debemos considerar son, los voy a resumir. Primero, la privacidad de los datos. Segundo, la manipulación del mensaje. Tercero, la desigualdad en el acceso a la información. Cuarto, discriminación y exclusión. 5, la transparencia y la responsabilidad. Y el sexto, el impacto social potencial. Vamos a examinar cada uno de estos puntos. El primero, la privacidad de los datos es una preocupación fundamental para muchas personas. La recuperación y análisis de datos demográficos a menudo implica acceder a información personal sensible. Imaginemos una campaña política que utiliza datos sobre las preferencias sexuales o religiosas de un grupo específico. Si estos datos sostienen sin consentimiento explícito, pues estamos ante una clara violación de privacidad individual. Aquí entonces la pregunta que debemos hacer es ¿dónde nosotros vamos a trazar la línea entre la información que es legítima y la invasión de la privacidad? Así que hay que tener mucho cuidado de dónde se saca la información y que se saque de una forma que sea legítima y que sea de forma ética. El segundo desafío es la manipulación del mensaje. Los datos demográficos pueden ser utilizados para crear mensajes que son altamente específicos, que exploten las emociones y los prejuicios de ciertos grupos. Por ejemplo, una campaña podría usar estereotipos negativos o exageraciones basadas en la composición étnica de una comunidad para generar miedo o resentimiento. Y eso lo vemos en Estados Unidos en estas elecciones. Y esto no es solamente éticamente cuestionable, sino que también puede fomentar divisiones sociales o incluso pues violencia ante a unos grupos. Así que, ¿cómo nosotros podemos entonces asegurar que el uso de los datos demográficos en las campañas políticas no se convierta en una herramienta de manipulación? Esa es una de las cosas que hay que considerar en el futuro también. El tercer punto es la desigualdad en el acceso a la información. No todos los partidos o candidatos pueden tener o tienen el mismo recurso para recopilar y analizar datos demográficos detallados. Esa es la realidad. Los partidos más grandes, con más fondos, van a tener una ventaja en ese aspecto. Esto puede llevar entonces a una situación donde solamente ciertos grupos sean representados adecuadamente en las campañas, mientras que otros pues sean ignorados o malinterpretados. Aquí el reto va a ser cómo nosotros podemos entonces garantizar un campo de juego nivelado en términos de acceso y uso de datos demográficos en la política. Y eso realmente es bastante complicado.
El cuarto desafío es el riesgo de discriminación y exclusión. Las decisiones basadas exclusivamente en análisis demográfico pueden llevar a la exclusión sistemática de ciertos grupos. Por ejemplo, un partido político podría decidir pues no invertir recursos para atraer votantes de cierta etnia o grupo de edad porque sus análisis muestran que son menos propensos a votar por ellos. Entonces esto puede entonces repercutir en un ciclo de subrepresentación o de marginación para estos grupos. Así que el reto aquí sería cómo nosotros vamos a poder usar los datos demográficos de manera que promueva la inclusión en lugar de la exclusión. El quinto punto se refiere a la transparencia y responsabilidad. Es importante y fundamental que los métodos utilizados para recopilar y analizar datos pues sean transparentes para evitar malentendido o desconfianza pública. Si una campaña oculta cómo estuvo la información, cómo estuvo ciertos datos demográficos o cómo los está utilizando, pues entonces esto puede llevar a cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso electoral. Así que el reto aquí sería que como nosotros podemos entonces fomentar la transparencia en el uso de datos demográficos en política sin comprometer las estrategias competitivas. Finalmente debemos considerar el impacto social potencial a largo plazo. Las decisiones tomadas basándose en análisis demográfico pueden tener efectos duraderos sobre la cohesión social e inclusividad. Si las campañas se centran solo en segmentos rentables, diría como dicen por ahí, rentables del electorado, ¿qué va a pasar entonces con los temas importantes para los otros grupos? ¿Cómo afecta esto a nuestra democracia a lo largo plazo? Así que tener eso en consideración también. Una de las cosas que es importante que tomemos en consideración porque no se pueden quedar ningún grupo, todos son importantes. Así que mirando hacia el futuro, el desafío será encontrar un equilibrio entre el uso efectivo de datos demográficos y la responsabilidad ética. Algunas consideraciones para el futuro pues, deben ser, primero, el desarrollo de marcos éticos y legales para el uso de datos en política. También fomentar la alfabetización en datos entre el público en general. Esto es algo bien importante que se puede lograr. También promocionar la diversidad en equipos de campaña y análisis de datos. Y el uso de tecnología para aumentar la transparencia en el uso de los datos. En conclusión, el uso de los datos demográficos en política es una herramienta poderosa que puede mejorar la representación y la eficacia de las campañas. Sin embargo, debemos ser conscientes de los desafíos éticos que presentan y trabajar activamente para abordarlos. Como profesionales, investigadores o ciudadanos interesados, tenemos la responsabilidad de promover un uso ético y responsable de los datos demográficos en la política. Solo así podremos entonces aprovechar su potencial para fortalecer nuestra democracia sin comprometer nuestros valores éticos. Así que con esto concluyo este webinar. Espero que hayan encontrado esta información útil. Preguntas las puedo contestar ahora.